Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a vamos a grabar una clase sobre algunos temas que hemos venido viendo en los prácticos, pero que me parece importante que queden bien puntualizados los conceptos a partir de los cuales tenemos que abordar estas situaciones históricas y actuales que estuvimos analizando, estos conflictos sociales y ambientales que en la última clase estuvimos viendo. Entonces, bueno, vamos a compartir o a precisar algunos de los conceptos desde los cuales quisiera que empiecen a pensar estos procesos históricos y conflictos actuales. Brevemente vamos a repasar los preconceptos axiomáticos de los que parte la teoría materialista. Nosotros de todas maneras esto no voy a ahondar en esto porque ya tienen la clase anterior donde está desarrollado esto que es el concepto del modo de producción, ¿no? Y como está señalado ahí, en la teoría materialista se parte de un preconcepto axiomático que es que la especie Homo sapiens es producto y parte de la naturaleza. Es una especie que forma parte de la naturaleza, pero que a diferencia de otras especies se vincula con la naturaleza a partir de una relación activa, ¿no? Transformándola, y al transformarla, dice la teoría materialista, también transforma su propia naturaleza. Esta relación activa, Marx la denominó trabajo, como forma, digamos, de vínculo entre la humanidad y la naturaleza, la forma que la humanidad extrae la energía y los bienes que necesita, o los recursos que necesita de la naturaleza. A su vez, Homo sapiens es una especie por naturaleza, es una especie social, es decir, donde los individuos se vinculan con la naturaleza a través de una organización social, a través de una organización que involucra a más de un individuo. Esta organización social, por supuesto que es cambiante, es históricamente cambiante, y una de las cosas que principalmente debe organizar este grupo humano es la forma en que se trabaja, la forma en que se extrae la energía de la naturaleza. El trabajo entonces es necesariamente trabajo social. En esta relación activa con la naturaleza, entonces, al transformar la naturaleza, la sociedad se transforma también a sí misma y hay una relación metabólica y dialéctica de mutua transformación. Estas formas de organizar la producción social son formas históricas, y a esas formas de organizar la producción social se les denomina modo de producción. Como decía, es algo que ya vimos en la clase anterior, no vamos a ahondar. Pero es importante partir de recordar que la forma de organizar la producción social es histórica y es cambiante, y no existe ningún designio que establezca que debe ser de una u otra manera, porque nosotros vamos a analizar principalmente la forma de organización social de la producción en la cual estamos insertos, que es el modo de producción capitalista. Y este modo de producción tiene un origen histórico, por supuesto que es producto de una acumulación de hechos a lo largo del tiempo, eh, y hay un proceso que se estudia como un proceso clásico de origen del capitalismo que se da en Inglaterra. Allí Marx va a analizar lo que se llama, o se debe llamar, la acumulación originaria, el proceso de acumulación del capital que permitió el desarrollo de este sistema de producción en este país, en Inglaterra, ¿sí? Es entonces entendido como el punto de partida de la producción capitalista, donde se generan las condiciones propias de este sistema, de este régimen de producción social, que es la división entre los trabajadores, una clase de trabajadores, y la propiedad, otra clase que tiene la propiedad de las condiciones y de los medios de producción. Es el primer, como veíamos en el teórico anterior, el primer modo de producción donde los trabajadores están separados de los medios y las condiciones para producir o para realizar su trabajo, ¿sí? Esa escisión, esa división tiene un origen histórico, de la cual da como resultado una clase propietaria y una clase expropiada.
El proceso histórico implicó, en el caso de Inglaterra, expropiación de grandes masas de población de sus tierras, ¿sí? Es decir, que grandes masas de población campesina fueron expulsadas de su tierra, se concentraron en las ciudades donde además existía una importante demanda o creciente demanda de trabajadores para las fábricas. Este proceso de acumulación originaria va a adquirir distintas formas, y como decimos en Inglaterra presenta esta forma clásica, pero en otras partes del mundo va a presentar otras formas, y de alguna manera nosotros cuando analizamos el práctico de la primera semana de junio, el 1 de junio, allí se veía concretamente cómo se habían creado esas condiciones para generar esa gran masa de trabajadores disponibles en el caso del noroeste argentino. Ya lo vamos a ver de nuevo, un breve repaso enseguida. Pero en Inglaterra presenta esta forma clásica, ¿sí? Bueno, por un lado, los siervos de la gleba, es decir, los campesinos que mantenían relaciones feudales o serviles con los señores feudales, son impulsados a convertirse en arrendatarios, a pagar sus arriendos en dinero, y si no tenían el dinero debían conseguirlo precisamente vendiendo su trabajo, o debían abandonar las tierras. Por otro lado, existía en ese momento una clase reducida de asalariados que tenía acceso a la tierra, y a ellos se les cobra el arriendo en dinero, ¿sí? Se produce en el siglo XV y XVI la disolución de las mesnadas o las milicias compuestas principalmente por nobles, donde quedan liberados gran cantidad de personas en condiciones, digamos, libres para ser justamente absorbidos por la industria en crecimiento y en creciente demanda de trabajadores. Se expulsa a grandes masas de campesinos, sus parcelas se transforman en grandes campos de pastura para ovejas. Esto se produce en gran parte por mecanismos coercitivos y violentos, ¿no? Muchas familias que se negaban a dejar sus campos, bueno, vivieron procesos de expulsión por la fuerza, se producían incendios masivos de los predios y de las casas de los campesinos para obligarlos a abandonar las tierras y convertirlas en grandes parcelas de pastaje para las ovejas, que proveían a su vez de lana la industria textil, que era la industria de punta, digamos, en Inglaterra, a partir del proceso de revolución de la técnica en la industria, ¿no? Por otro lado, se produce un proceso de expropiación de bienes a la iglesia y apropiación, digamos, privada de esos bienes. También se produce un proceso de apropiación de tierras fiscales por un mecanismos que van generando leyes que legalizan, digamos, esas expropiaciones, ¿no? Incluso estos cercamientos que los tomamos porque luego vamos a retomarlos para los autores que hablan de nuevos cercamientos, de tierras comunales, es decir, tierras que no eran de ninguna familia, sino que eran de uso común en las comunas campesinas, en las regiones campesinas, tierras que eran para proveerse de agua, proveerse de leña, eh, pasan a estar, se cercan, se alambran y se privatizan, ¿no? Y eso también se hace por un proceso en el cual se va legalizando por medio de nuevas leyes y nuevas reglamentaciones el proceso expropiatorio, ¿sí? Y en el siglo XIX, como decíamos también, el despejamiento de fincas que se da por medio de mecanismos coercitivos y violentos. En este caso estamos hablando de Inglaterra, ¿no? Entonces, este proceso de acumulación originaria va a provocar esta división de trabajadores y de la propiedad sobre sus condiciones y medios de trabajo, ¿sí? Pierden la tierra, pierden la posibilidad de realizar sus oficios en las zonas rurales, se ven desplazados a las ciudades, y allí es donde van a ser luego reclutados por la industria. En este proceso histórico, entonces, tenemos por un lado el uso de la violencia física directa y por otro lado
la creación de legislación que legitima o legaliza, mejor dicho, estos procesos expropiatorios. Bueno, nosotros nos pregunta, una de las preguntas que se hace Galafasi es si este proceso sucedió una sola vez en la historia y a partir de allí todos los mecanismos para la expansión del capital fueron de carácter económico y ya no por medio de la violencia, de la fuerza, de mecanismos que se llaman o se dicen extraeconómicos. Nosotros vimos que en el noroeste argentino, en el caso precisamente de Jujuy y Salta, se da un proceso de creación de condiciones para extender el capitalismo en estas regiones en el siglo XIX, principios del siglo XX, ¿sí? Que necesitaba nuevamente la extensión del capitalismo, por un lado, propiedad privada de medios de producción y por otro lado una masa de expropiados de estos medios de producción que necesiten vender su trabajo para reproducir la vida. Entonces, acá tenemos que el principal motor de este desarrollo va a ser la agroindustria azucarera, que también va a hacer uso de la fuerza, de la compulsión, de mecanismos, entre comillas, extraeconómicos, y provocando la proletarización compulsiva, es decir, por la fuerza de la población originaria de estas tierras, ¿sí? Esto ya lo vimos en la clase práctica, lo repaso brevemente. Esta forma que se extendió el capitalismo en esta región, que podríamos llamar, no es un proceso de acumulación originaria, porque eso ya había sucedido en los países centrales, aquí se expanden capitales ya creados, pero sí es un proceso de creación de condiciones para extender las relaciones capitalistas en territorios que aún permanecían bajo el control de otras formas de relaciones, de otras formas de producción. Aquí se extiende y con modalidades específicas, diferentes de aquellas que serían en Inglaterra, que muy brevemente repasamos. Y esto va a depender, por un lado, del modo de producción previo, que estaba ya instalado, digamos, la forma de organización social de la producción en este territorio, y por otro lado de la rama de producción que agroindustrial y capitalista que se desarrolla en este territorio. Cuando veíamos la vez pasada, a partir de la exposición de los grupos, vimos que en este territorio, a lo ancho de las provincias de Salta y Jujuy, encontrábamos principalmente dos formas de producción. Por un lado, tribus cazadoras recolectoras del Chaco salteño, que vivían, como ya lo describieron los chicos, principalmente de la caza, la recolección, la pesca, en territorios que no habían sido plenamente conquistados durante la colonia, porque habían encontrado la resistencia de estas tribus colonizadores. Y por otro lado, las comunidades agrícolas en los Andes y en las zonas intermontanas, donde existía una relación de dominación ya durante la colonia, donde los señores, perdón, donde la nobleza, y se instaló una nobleza española, hispana, que cobraba tributos a las familias campesinas, principalmente agricultoras y ganaderas de la zona, cobraba tributos principalmente en productos que después de la independencia y con la abolición de los títulos de nobleza, digamos, estas grandes extensiones de tierra que habían sido o encomiendas o grandes haciendas de señores de la nobleza española instaurada en este territorio, pasan a ser grandes haciendas de propiedad privada, donde de todas maneras entonces los campesinos indígenas de la región andina habían pasado a pagar su arriendo, también podía ser en dinero o en productos, a estos propietarios que generalmente eran herederos de los propietarios coloniales, pero que ahora se había legalizado en esta nueva realidad de un Estado-nación en títulos de propiedad, ¿sí? En grandes haciendas de propiedad privada. En esas comunidades agrícolas existían circuitos de intercambio, tanto entre las comunidades como en ferias que se desarrollaban en todo el circuito que abarcaba el sur de Bolivia y el norte de Argentina,
donde las familias campesinas vendían e intercambiaban sus productos. Como decimos, estas eran las formas de producción que estaban en funcionamiento más o menos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX en este territorio. Y la rama de producción agroindustrial que se va a desarrollar es la azucarera, ¿sí? Que tiene características específicas. Encuentra, digamos, una serie de circunstancias que le permiten desarrollarse. En primer lugar, una política estatal y fiscal muy beneficiosa para los intereses de los propietarios de estas grandes haciendas que ya producían azúcar con tecnologías muy antiguas, pero que empiezan a incorporar tecnología importada de Inglaterra, principalmente la molienda de caña a vapor, procesos, digamos, que se aceleran como el blanqueo del azúcar, que pasa de demorar meses a demorar minutos. Entonces, bueno, y bueno, también un incremento de la demanda del mercado interno y la llegada del ferrocarril, que permitía transportar el producto hacia el resto del país. En todos estos procesos que se van conjugando, generan una mayor producción, o sea, que se incremente la producción de azúcar y que este incremento implique una demanda cada vez mayor de trabajadores que no estaban disponibles, pero que además tenía la particularidad de ser una demanda estacional, o sea, solo se requería durante la mitad del año. Y para proveerse de trabajadores, los propietarios de los ingenios van a avanzar sobre las comunidades agrícolas de los Andes, agropastoriles, y las tribus cazadoras recolectoras del Chaco. Esto con dos mecanismos diferentes. Como los requerían solamente durante medio año, y para no tener que hacerse cargo las empresas del sustento de estas familias y de estos trabajadores durante todo el año, en el caso de las comunidades agrícolas de los Andes, de los grandes ingenios, como veíamos principalmente el ingenio del Tabacal, va a alquilar o comprar tierras en la zona alta, digamos, en la zona andina. Alquilando las tierras va a obligar, digamos, a los campesinos que vivían ancestralmente en esas tierras a pagar su arriendo con trabajo en el ingenio azucarero. Así que esto es un mecanismo, como podemos ver, compulsivo, por la fuerza, no económico, por el cual se incorpora a estas poblaciones al trabajo en la industria azucarera, todavía no por un salario, y por las particularidades de la rama agroindustrial, de la producción azucarera, no se los despoja del todo de las tierras, ¿sí? Se permite, entre comillas, que esas familias continúen teniendo acceso a tierra para producir su sustento, porque esto era de utilidad para la agroindustria azucarera, ¿sí? Porque el resto del año, aunque esos trabajadores no eran necesarios, regresaban a sus comunidades y sustentaban su reproducción con lo que producían en las tierras, ¿no? Pero bueno, como vimos también en el video sobre Finca Santiago, sobre San Isidro, esto va generando o degradando las condiciones de producción en las comunidades rurales, ¿no? En la medida en que los trabajadores deben ausentarse durante la mitad del año. Otra forma que adquiere la provisión de trabajadores para la industria azucarera es el avance sobre las tribus o los pueblos cazadores, recolectores del Chaco salteño y formoseño. En este caso principalmente se recurre al ejército abiertamente. Esto sucede incluso antes del mecanismo anterior que comentábamos que se desarrolla en la zona serrana y con las comunidades collas. Las tribus cazadoras o familias de los caciques son contactados por los militares, por los puestos de avanzada del ejército argentino, y se establecen tratos para reclutar trabajadores y traerlos a los ingenios azucareros. Hay cartas
destinadas a los jefes de los fortines por parte de los propietarios de los ingenios, solicitando por un lado que provean la mano de obra en tiempo y en forma, expresando que esto constituye un servicio para la civilización de estas comunidades, de estos pueblos que permanecían incivilizados. Por otro lado, también en esas cartas se pide que se prohíba que otras ramas agroindustriales que estaban en desarrollo obtengan esa mano de obra, es decir, que entran a competir las dos ramas agroindustriales que se desarrollan en el NOA y NEA, para obtener estos trabajadores que eran prácticamente, trabajaban a cambio de la comida del día, y que durante la época en que no se los requería eran devueltos al monte para que continuaran viviendo de la caza, la pesca y la recolección. La otra rama agroindustrial con la que competían los ingenios azucareros era la producción algodonera del Chaco, que también se va a proveer para la cosecha del algodón de gran cantidad o de grandes contingentes de trabajadores indígenas de esta región del Chaco. Esto también es un mecanismo extraeconómico, es decir que es una manera, digamos, de por la fuerza limitar la movilidad de la población trabajadora, en este caso la población originaria, impedirle incluso que pueda elegir trabajar en aquellas empresas donde le ofrecen mejores condiciones de trabajo. Es decir, que ahí se elimina, entre comillas, digamos, la competencia por medio de un mecanismo extraeconómico, ¿no? Competencia que en ese caso podía beneficiar para mejorar las condiciones de pago, de salarios y demás para las tribus que se conchavaban, digamos, ya en el ingenio azucarero o en los algodonales. Bueno, este mapa que vimos el otro día contiene algunos datos respecto a los periodos de desmonte y las zonas de desmonte en la provincia de Salta. Hay un primer periodo que es hasta 1976, donde están marcadas zonas desmontadas, que principalmente son los centros urbanos, y donde podemos ver, digamos, un manchón amarillo acá en la zona de Orán, donde se desarrolló el ingenio azucarero. También podemos verlo acá, en la zona de Güemes, donde se desarrollaron los dos ingenios azucareros más grandes de la provincia de Salta. Después vamos a seguir con los otros periodos, ¿no?, que empiezan en ese momento, en 1977, y cómo va manchando, avanzando la mancha de los desmontes. Porque nosotros tenemos luego el desarrollo del capitalismo, esto que les acabo de comentar es lo que se da a principios del siglo XX, desde el siglo XIX, pero el capitalismo continúa desarrollándose en aquellas regiones en las que ya está extendido, ¿sí? Este tipo de relaciones entran, digamos, luego se desarrolla un proceso de profundización de esa explotación y de esa expropiación. ¿Por qué se profundiza? Porque precisamente para abaratar los costos y eliminar a los competidores, a los capitales competidores, justamente eliminarlos de la competencia, se producen procesos de avance en la tecnología para incrementar la productividad, abaratar el costo de la producción, y una de las esferas en las que se nota ese avance en la tecnología para el aumento de la productividad es en el desarrollo de maquinarias que permiten ahorrar mano de obra, ahorrar tiempo de trabajo necesario para la producción. Ese ahorro de mano de obra, incorporación de tecnología que permite ahorrarla, va generando también que cada vez para poder entrar en producción los capitales tengan que ser más importantes, más grandes, y van quedando eliminados de la competencia los capitales más pequeños, ¿sí? Se produce así un proceso de concentración y centralización de la propiedad, expropiación de unos capitales por otros, producto, bueno, del desarrollo de las fuerzas productivas que aumenta la productividad del trabajo, y esto va a generar también el proceso de expulsión de población obrera, es decir que ahora en lugar de atraer
mano de obra hacia la industria, esa mano de obra que ya está incorporada en estas relaciones, que ya depende absolutamente del trabajo asalariado para reproducir su vida, no va a encontrar dónde ocuparse, porque precisamente las industrias están incorporando tecnología que les permite ahorrar fuerza de trabajo, ahorrar tiempo de trabajo necesario y por lo tanto ahorrar trabajadores, depende menos, requiere menos mano de obra. En el campo argentino este proceso se va a dar, principalmente se va a hacer observable a partir de 1970, ya estaba en marcha anteriormente, y acá tenemos, por ejemplo, en el caso de la industria azucarera, la incorporación de las cosechadoras mecánicas, de tractores, de camiones de carga, que permiten, digamos, ahorrar muchísimo trabajo, tanto en el momento de la zafra, como las labores posteriores, ¿no? Esto va a reducir muchísimo la demanda de trabajadores de las comunidades que ya habían sido incorporadas 50, 40 o 70 años antes al trabajo azucarero. Y va a provocar una nueva situación en estas comunidades porque ya se había generado la necesidad y la dependencia del salario, habiendo desestructurado y descompuesto todo este proceso de producción, este modo de vida y de producción que anteriormente les permitía vivir de la producción familiar. También en esta época, en esta década más o menos, empieza en toda la provincia de Salta la expansión de la producción de poroto. Salta se va a convertir en la principal productora de poroto y principalmente destinada a la exportación. Se da por un proceso de incorporación tecnológica en semillas, también en maquinarias también que permitían acelerar el desmonte de las tierras y la existencia, en el caso de Salta, de tierras muy baratas que podían ponerse rápidamente en producción. Y digamos, la cosecha de porota va a absorber gran parte de los trabajadores que son expulsados de la zafra azucarera. Esto se da mucho en el caso de las comunidades, y principalmente las comunidades huichí del Chaco salteño, que empiezan a conchabarse, digamos, en la cosecha de poroto. Y en 1990 también es una década aproximada, pero es donde se empieza a ser más observable la expansión de la producción de soja, que también se incorpora a partir de también se expande a partir de la incorporación de tecnología en semillas, maquinaria y agroquímicos. Vamos a volver a ver el mapa, y acá más o menos, digamos, este proceso de la expansión de la producción de poroto puede verse entre el 77 y el 97, con el incremento de los desmontes en esta porción, digamos, del sur del Chaco salteño. Acá está un poco en Orán y el departamento de San Martín. Y ya a partir de 1998 podemos decir que todo lo que vemos es principalmente producto de la expansión de la producción de soja. Y por un lado se va a ampliar enormemente a nuevas tierras no desmontadas hasta ese momento, pero por otro lado también va a provocar el reemplazo de la producción de poroto por soja en algunas parcelas que ya estaban desmontadas. Pero es notorio, digamos, como sobre todo entre 2002 y 2007 se ve muy notoriamente el avance de los desmontes cada vez más hacia el este, en esta porción del umbral al Chaco. Volviendo, entonces, esta expansión de la frontera agropecuaria en la provincia de Salta va a requerir de explotaciones de capital intensivo, es decir, capital que se requiere de una gran masa de capital para poder entrar en producción. Como decíamos, la incorporación de tecnologías en semilla, tecnologías maquinarias para la siembra directa, incorporación de gastos de insumos agroquímicos, bueno, el pago de fumigaciones, etc.
que se hacen indispensables, sobre todo en el caso de la producción de soja, y va a generar lo que se da a llamar los pools de siembra, es decir, la asociación de distintos capitales medianos o pequeños que se asocian para entrar en producción. En estos capitales que se asocian hay muchos que no son de origen agrícola, es decir, que no son de tradicionales productores del campo, o de la oligarquía agropecuaria tradicional de Argentina, sino que son nuevos inversores que tienen sus capitales provenientes de otras ramas de producción que empiezan a invertir, y que probablemente nunca tienen relación en absoluto con la producción, con los campos y demás, sino que reciben solamente los dividendos de las ganancias. Para que la producción sea rentable, se aumenta, digamos, la superficie por unidad de explotación, es decir, que ya no se puede poner en producción pocas hectáreas, la unidad mínima pasa a ser de 500 hectáreas, y en realidad, bueno, en la provincia de Salta lo que dice Slutsky es que la mayor parte de las producciones son de 2000 hectáreas o más. Esto implica que muchos productores que tienen la propiedad de pequeñas tierras, sobre todo en la zona pampeana, se conviertan en rentistas, alquilen su tierra para que las pongan en producción capitales disponibles que ni siquiera aspiran a la propiedad de la tierra, sino que aspiran a tener acceso para producir. En el caso de Salta se va a producir mucho la transferencia por compra de grandes extensiones de tierra que hasta ese momento no tenían valor y que en las cuales habitaban o habitan gran cantidad de familias campesinas e indígenas que desarrollan ganadería extensiva y que empiezan a verse presionadas para desalojar las tierras por nuevos adquirentes de las tierras que compran grandes extensiones, fincas de grandes extensiones, para el desarrollo de la producción de soja, ¿no? Esto va seguido también de un aumento en los desmontes, como veíamos anteriormente, y a diferencia de la agroindustria azucarera cuando se instaló, y aún a diferencia de la industria del poroto, la soja prácticamente no demanda trabajadores, porque todo se realiza a través de maquinaria, está muy tecnificado. Lo que se calcula es que necesita por año al menos 0,5 jornales por hectárea, es decir, que es muy baja la demanda de mano de obra en el caso de la producción de soja. Por otro lado, se da un proceso de concentración también de la comercialización de la soja, ¿no? Como veíamos en el práctico, el principal destino de la soja es para exportación, ya sea producido como aceite o mayormente como grano sin agregado valor. Veíamos que también se han desarrollado tecnologías de acopio de los granos, lo cual permite mantener la producción en espera de que suban los precios internacionales, y luego se realiza la comercialización a través de grandes empresas comercializadoras que concentran todo el stock para liquidarlo en la exportación. Acá vamos a ver un mapita que vimos también en el práctico del texto de Carlos Reborati de cómo avanzó la producción de soja, en qué dirección, ¿no? Desde el corazón, digamos, de la región pampeana hacia el norte, también desde la zona del Chaco, por influencia incluso también de Paraguay, hacia el centro del país, y luego se dirige hacia esta franja que se llama, va a llamar Umbral al Chaco. Y acá vemos esta red que menciona Reborati, de puertos privados que están poblando todo el río Paraná para extraer, digamos, la producción sojera con destino a la exportación. Se relaciona a esto que vimos en el práctico, se prepararon los compañeros, lo que es el conflicto actual por la hidrovía del río Paraná. A todo este proceso que para Marx sería un desarrollo en profundidad del capitalismo, es decir, siguiendo sus propias leyes, digamos, va profundizando esa expropiación. Entonces vemos que hay un momento donde
la población campesina e indígena es expulsada de sus tierras o mantenida en una condición de semi-campesina y semi-proletaria, mitad del año campesina, mitad del año proletaria, trabajadora en la industria azucarera, pero todavía se la requiere y se la trae a la producción agroindustrial. Y un segundo momento donde, a partir del desarrollo tecnológico y del objetivo principal, que es aumentar la productividad, esa población es expulsada. Y ya no hay un proceso de atracción hacia otras producciones industriales. Lo que hay es, y lo que se va a expresar en la realidad que nosotros vivimos, es un incremento incesante de la desocupación. O sea, cada vez una mayor parte de la población está en condición de desocupada, no encuentra trabajo, no va a ser requerida por las industrias, por el capital para el trabajo, y va a quedar en una condición de población desocupada. A este proceso otros autores lo llaman acumulación por desposesión y nuevos cercamientos, que es lo que va a analizar en el texto de Galafasi. Lo que va a proponer Galafasi es que esa violencia, depredación y saqueo que caracterizó a la acumulación originaria que vimos al principio de esta clase, van a seguir vigentes en estos momentos posteriores del desarrollo del capitalismo. Se van a expresar ya sobre territorios de donde ya estaban instaladas las relaciones capitalistas, pero van a avanzar, digamos, profundizando la extracción de recursos naturales, en el caso de los países dependientes, que dentro de la División Internacional del Trabajo siempre fueron proveedores de recursos naturales, pero que en la actualidad esa extracción de sus recursos se va a profundizar aún más, ¿sí? Es el caso de los hidrocarburos, de los minerales, incluso de la producción de soja que se realiza a mansalva sin ningún recaudo por el cuidado del ambiente local, ¿no? Todo con destino a la exportación. Entonces va a decir Galafasi que esta acumulación por desposesión o estos nuevos cercamientos implican la reconfiguración de estos espacios a partir del desarrollo tecnológico y de la competencia en el mercado internacional entre distintos países que se distribuyen el mundo para extraer recursos naturales o para vender sus productos industriales. Y también la característica, yo creo que más interesante de este análisis que hace Galafasi, es que la propiedad privada se va a expandir hacia bienes considerados comunes, ¿sí? Se van a acercar, entre comillas, nuevos bienes o sea, otros bienes que son considerados todavía como bienes comunes, bienes de acceso libre para todos. Así como veíamos que en el proceso de acumulación originaria se cercan esos campos comunales, esos campos que eran de acceso para todas las familias campesinas, acá vemos que se empieza a privatizar por un lado el agua, que si no se privatiza se contamina y por lo tanto tampoco está disponible para la población en su conjunto, el aire, a través de, por ejemplo, los bonos de carbono que empiezan a adquirir un valor y a ser objeto de transacciones. También se avanza sobre los suelos a partir de la contaminación, no solo de la apropiación y el cercamiento con alambre, sino también su contaminación. Algunos también van a plantear que esta acumulación por desposesión se da, por ejemplo, cuando en los 90 se privatizan servicios públicos que eran considerados justamente públicos y de acceso universal, tales como la luz, el agua, la telefonía o las comunicaciones. Ese proceso de privatización es también un avance del capital hacia áreas o servicios considerados públicos. Lo mismo podemos pensar, por ejemplo, de la privatización o el patentamiento de los germoplasmas o del material genético de las semillas, es decir, el patentamiento de semillas. También la semilla que aún hoy, digamos, en algunas comunidades, pero hace años se consideraba de acceso libre,
empiezan a ser privatizadas y se patentan de manera tal que no pueden replicarse sin pagar un derecho de propiedad a aquellos que lo patentaron. Entonces, este proceso de acumulación por disposición y estos nuevos acercamientos lo podemos ver en justamente, principalmente, pienso yo, en la privatización de recursos naturales indispensables para la vida humana, que empiezan a ser sujetos de propiedad y de transacciones comerciales que hasta ese momento no lo habían sido, ¿no? O habían sido, principalmente en el caso de los servicios, algo que debía garantizar el Estado. Entonces, bueno, va a hablar Galafasi de la razón instrumental como la razón o la ideología propia de este modo de producción, en donde nos hemos acostumbrado a pensar que los medios para satisfacer nuestras necesidades son fines en sí mismos, ¿no? Bueno, esto tiene mucho que ver con el aumento del consumo, de bienes, y de cómo el bien ya no importa cuál es su valor de uso, qué utilidad tiene, sino que es un fin en sí mismo a obtener. Y este aumento de la productividad, este aumento de la producción de mercancías, este incremento también de la producción de bienes de élite, ¿no? A precios exorbitantes, lo va a relacionar Galafasi con un proceso que es el proceso de alienación socioambiental, que la alienación es propia del capitalismo también, porque precisamente al ser el trabajo, que es la condición propia de la especie humana, su forma propia de enfrentarse o vincularse con la naturaleza, se convierte en una mercancía. Lo que sostiene Marx es que el ser humano está alienado de su propio ser, es decir, que se siente extraño cuando desarrolla la actividad que le es propia, que es el trabajo. En realidad la desarrolla para otro que ha sido expropiado ese trabajo, y por lo tanto se siente extraño a sí mismo en la actividad que le es propia. De eso habla Marx cuando habla de alienación. Y Galafasi va a decir que esa alienación también se da respecto de la naturaleza, porque precisamente el ser humano, que es parte, que requiere, vitalmente necesita de la naturaleza, porque es parte de ella, se siente extraño esa naturaleza, incluso esa naturaleza se ha convertido en una mercancía también. Y bueno, para ir terminando, esto que Galafasi está mostrando se relaciona con lo que Lowe y González consideran es la crisis civilizatoria. Una crisis que es inminente, digamos, de este modo de producción, de esta forma de organización social de la producción, que permanentemente degrada las condiciones de su propia reproducción. Entonces, estos autores van a proponer que el ecosocialismo o la crítica socialista al régimen de producción tiene que ser ecológica también. Y en este sentido se distancia, por un lado, un socialismo no ecológico que cuestiona digamos, la propiedad, digamos, como forma de acceso a los medios de producción, la propiedad privada, la forma de organización de la producción en el capitalismo, cuestiona el patrón de consumo, pero no analiza, digamos, las causas o las consecuencias ambientales y por tanto el impacto que también el desastre ecológico produce sobre el propio régimen de producción capitalista. Digamos que no comparte con los movimientos ambientalistas o con el análisis ambientalista, no comparte el análisis de las crisis que se está acelerando a partir de la devastación sobre el planeta. Pero por otro lado cuestiona también a la crítica ecológica, que no es anticapitalista. Va a sostener los autores que esta forma de crítica, al no ir al nudo de la cuestión, que es el régimen de producción, hacen propuestas de carácter reformista, que buscan poner parches, digamos, al desastre económico, al desastre ecológico del capitalismo. Se dictan legislaciones que son impotentes. Pensemos, por ejemplo, en la ley de bosques que mencionaban el otro día,
que en definitiva no puede avanzar en regular el desmonte porque siempre se impone el interés de la clase capitalista, ¿no? Y también el desarrollo, aún peor, digamos, del capitalismo verde, es decir, esta forma que hablábamos recién de darle un valor y un carácter mercantil, de mercancía, a los bienes de la naturaleza, ¿no? Esto de las energías verdes, y, bueno, los servicios ambientales que también pasan a ser objeto de valorización. Eh, Pensemos, bueno, en todas las estrategias de reciclado, de productos que luego también son vendidos a un precio más alto porque precisamente son, entre comillas, amigables con el ambiente, ¿no? Hay toda una franja de negocios que a partir de considerarse verde dan mayores ganancias. Lo que va a proponer la crítica ecosocialista es que deben confluir el movimiento obrero y los movimientos ecológicos y que la cuestión ambiental debe incorporarse como un aspecto crucial en la lucha de clases. Bueno, esto un poco para pensar estos conflictos que vimos, tanto de la minería de litio como del avance de la soja a nivel país y a nivel provincial, en el caso de la provincia de Salta, ver cómo los encuadramos en procesos más generales que nos están mostrando que todos los efectos que producen el desarrollo del capitalismo, sobre todo en profundidad, que son irreversibles y contra los cuales nos sentimos impotentes en la medida que esas luchas no se articulan con otras luchas que se están desarrollando y que principalmente tienen como protagonistas a los trabajadores, ¿sí? Bueno, vamos a llegar hoy hasta aquí y nos vemos en el parcial en martes.